Mateo Alfredo Castillo Ceja, que es doctor en Ciencias del Desarrollo Sustentable, activista socioambiental, promotor de la Carta de la Tierra en México, coordinador de la Red Mexicana y miembro del Consejo Internacional de la Iniciativa de la Carta de la Tierra. En nuestra reunión general del 13 de diciembre del año pasado, pues nos introdujo a todo lo que es la Carta de la Tierra y ahora nos gustaría que nos contestaras estas preguntas, Mateo, para que podamos, como dije, profundizar más. Entonces, tenemos 5 preguntas. Le hemos dado a Mateo 3 minutos máximo para contestar. Así que la primera pregunta, ¿qué principios de la Carta de la Tierra consideras que son claves para impulsar un cambio de paradigma de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica frente a la crisis planetaria? Gracias, Claudia, y gusto en saludarles a todos y desde luego felicitar a Adriana. Ha dejado una atmósfera mucho más cálida, mucho más energética para poder trabajar este conversatorio. Sin duda que la crisis planetaria actual que estamos viviendo, caracterizada por este colapso climático, la pérdida de la biodiversidad, la inequidad extrema, y el mismo deterioro espiritual y social, pues es en gran medida el resultado, ¿no?, de cómo nos estamos tratando y de cómo estamos haciendo las cosas. Y esta es una visión antropocéntrica. Entonces, una cosmovisión es una cosmovisión que ha puesto al ser humano por encima del resto de la vida, instrumentalizando a la naturaleza y desde luego desconectándonos de nuestra interdependencia con el tejido vivo del planeta. Entonces, la Carta a la Tierra propone un cambio de paradigma, un paradigma que tiene que ser urgente y desde luego esperanzador hacia una visión ecocéntrica, una visión más biocéntrica y, ¿por qué no, cosmocéntrica? Sobre esto es lo que estamos reflexionando con Grian Kutanda. Y bueno, es decir, hacia un entendimiento profundo de que toda forma de vida tiene valor intrínseco, de que somos parte de una gran comunidad de vida y que el universo mismo está interrelacionado en una danza cósmica que merece respeto y que merece reverencia. Entonces, en verdad, los 16 principios fundamentales de la Carta a la Tierra están motivando un nuevo cambio de paradigma. Pero, sin embargo, hay principios que inician este proceso de la transformación. Me voy, por ejemplo, a los principios del eje uno y eje 2. El eje uno que habla del respeto y cuidado de la comunidad de la vida. El principio uno que habla de respetar la tierra y la vida en toda su diversidad, pues este principio fundacional, que es el primer principio de toda la Carta de la Tierra, pues nos invita a mirar la tierra no como un recurso, sino como una entidad viva, como derecho a existir, florecer y desde luego evolucionar. Y este principio, pues, desmonta el paradigma antropocéntrico y nos sitúa dentro de una comunidad más amplia, a la que le hemos llamado la comunidad de la vida. Y el segundo principio, que también motiva este proceso del cambio de paradigma, es el principio 2, el cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Y este principio no solo propone una ética del cuidado, sino también una ética del vínculo afectivo. Nos recuerda que la relación con la naturaleza no debe ser solo racional o utilitaria, sino profundamente emocional, espiritual y desde luego solidaria. Esos son los dos principios que rompen el paradigma antropocéntrico y lo guía hacia un sendero más ecocéntrico, más cosmocéntrico. Y bueno, sin duda que también hay otros principios, como el principio 5, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la vida. Aquí se encuentra la llamada urgente a la regeneración, algo de lo que quizás Eduardo pudiera hablar más con nosotros. No basta con reducir el daño, es necesario sanar, restaurar, reconectar con los procesos ecológicos que sostienen la vida. Este principio pues promueve una ética ecológica activa, sin duda alguna. Otro de los principios es el 7, asegurar que el uso de los recursos naturales
renovables no excedan sus tasas de regeneración. Y finalmente, otro principio, es para ir cerrando esta pregunta, es el principio 14. El principio 14 trata de integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Este principio es clave precisamente para un cambio de conciencia profundo y desde luego duradero. El nuevo paradigma necesita ser aprendido, necesita ser vivido, necesita ser transmitido desde todos los espacios educativos, comunicativos y desde luego culturales. Entonces, igual el preámbulo es una parte muy poderosa que guía la transformación. Esta declaración que tiene nuestro preámbulo que dice, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Entonces, este nuevo comienzo exige abandonar la arrogancia humana sobre el resto del mundo y abrazar una visión sagrada de la vida, donde todas las formas de existencia son dignas, sagradas y co-creadas del futuro. Concluyendo esta primera pregunta, pues sí, los principios uno, 2, el 7 y el 14, junto al espíritu del preámbulo, pues son claves precisamente para superar esta visión antropocéntrica dominante y dar paso a un paradigma basado en el respeto, el cuidado, la justicia ecológica y la interdependencia. Y este cambio no es solo deseable, es indispensable precisamente para la sobrevivencia y desde luego la plenitud de toda la comunidad de la vida. Gracias, gracias, Mateo. Creo que aquí ya con esta respuesta me parece que ya respondiste dos preguntas, porque justamente te queríamos preguntar sobre cómo se interrelaciona la Carta de la Tierra con el movimiento de los derechos de la naturaleza. Pero ahorita al compartir todos estos principios, creo que nos queda claro que sobre todo, y nosotros hacemos de verdad un reconocimiento a la Carta de la Tierra, porque ha sido nuestra base para ir construyendo sobre todo esa voz, esos argumentos, esos nuevos conceptos, donde precisamente ayudan a ese cambio de paradigma, ¿no? Esa visión donde el ser humano no está en el centro, sino que toda la vida esté en el centro. Y ahora nos gustaría mucho, saltándome la segunda pregunta que te queríamos hacer, como dije, me gustaría pasar a una que nos interesa mucho, sobre todo porque los derechos de la naturaleza o los derechos de la madre tierra, pues tiene que ver con, ¿no? Políticas públicas, con leyes, ¿no? Y acciones comunitarias, por supuesto. Entonces, ¿tú nos puedes compartir ejemplos en los cuales los principios de la Carta de la Tierra hayan inspirado todo esto, leyes, políticas públicas, acciones comunitarias a favor de los Sí, derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra? claro, sin duda, atendiendo un poco sobre esta articulación de la Carta de la Tierra y los derechos de la naturaleza, pues bueno, el movimiento por los derechos de la naturaleza pues están profundo entrelazados con Carta de la Tierra, aunque han surgido desde contextos distintos. Ambos comparten una visión ética transformadora que busca configurar la relación entre los seres humanos y el resto de la comunidad. Entonces, bueno, quería plantear esta parte interesante sobre la pregunta, la primera pregunta que planteabas, y pasando precisamente a los ejemplos, este, pues existen varios ejemplos concretos, espero, y que no, los 3 minutos no son suficientes para poderte decir, en los que los principios de la Carta de la Tierra han servido como inspiración ética, también como inspiración educativa para impulsar leyes, políticas públicas y acciones comunitarias a favor de los derechos de la naturaleza en diversas partes del mundo. Aquí te comparto algunos de los más relevantes. Por ejemplo, Ecuador. La Constitución de 2008 de los derechos de la naturaleza que todos conocen. Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución. Esto surgió en el 2008. Y este cambio histórico fue fuertemente influenciado por los principios ecocéntricos similares a los de la Carta de la Tierra. Y varias personas involucradas en el proceso constitucional pues están vinculados a los movimientos inspirados por la Carta de la Tierra. Entonces, aquí se establecen ciertos vínculos donde se retomó la idea de la naturaleza como sujeto de derecho
y de eso habla el principio uno de la Carta de la Tierra. Se reconoció la necesidad de proteger la integridad de los sistemas ecológicos, y eso lo habla el principio 5 de la Carta de la Tierra. El preámbulo de la Constitución se expresa la voluntad de construir un nuevo tipo de sociedad que garantice la convivencia armónica con la naturaleza. Y eso también el mismo preámbulo de la Carta de la Tierra lo establece. Otro ejemplo es el de Bolivia, la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que surgió en el 2010, todos lo sabemos. Bolivia pues, promulgó una ley nacional que reconoce a la Madre Tierra como sujetos de derecho, basándose en una cosmovisión ancestral y marcos éticos globales como la Carta de la Tierra. Entonces, los vínculos aquí se dan donde se promueven los valores del buen vivir y que estos se alinean con el principio 1, con el principio 2, con el principio 10 de la Carta de la Tierra. El vínculo también se reconoce el derecho de la naturaleza a ser respetada, protegida y restaurada, y eso lo plantea la Carta de la Tierra, como lo dije en los principios anteriores. Y también pues se adoptan principios como el cuidado, la reciprocidad, la regeneración y la armonía que están presentes en el enfoque ético de la Carta de la Tierra. Vámonos a México. Municipios que han avalado la Carta de la Tierra, en este momento más de 300 municipios de los 2000 y tantos municipios que tenemos en México, pues varios municipios han firmado su compromiso ético con la Carta de la Tierra, algunos de ellos vinculados a sus políticas ambientales y comunitarias con principios ecocéntricos. El municipio de Aguascalientes usó a la Carta de la Tierra como su instrumento de política para la toma de decisiones y como su código de conducta. Está plenamente escrito, documentado en la historia de ese municipio cuando estuvo de presidenta municipal Lorena Martínez, que se basó profundamente en el mensaje de la Carta de la Tierra para llevar su política de desarrollo sustentable en Aguascalientes. Hay otros casos destacados en otros municipios. En Tlaxcala, se incorporaron los principios de la Carta de la Tierra en proyectos de participación comunitaria y restauración ambiental. En Pátzcuaro se firmó la Carta de la Tierra como guía ética del Plan Municipal de Desarrollo. Cotija, en su Agenda 21 en aquel tiempo, usó la Carta de la Tierra como el marco ético que debería cubrir la Agenda 21 de Cotija. La Agenda 21 de la ciudad de Morelia también recogió a la Carta de la Tierra como el marco ético necesario para la instrumentación de estos. Entonces, bueno, sí hay muchos ejemplos y bueno, la relación con los derechos de la naturaleza, pues esas acciones municipales, aunque no crean leyes, promueven una ética pública que reconoce los derechos de la naturaleza como base para la gobernanza local. Y entonces la inspiración del principio 13 de fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo sostenible, pues es evidente de lo que están haciendo todos estos municipios. En materia de educación y formación ciudadana en América Latina, pues también hemos hecho varias cosas. O sea, la UNESCO ha reconocido a la Carta de la Tierra como un instrumento más importante para la instrumentación de la educación para el desarrollo sustentable y para acompañar la instrumentación de los objetivos para el desarrollo sustentable. Entonces, la Carta de la Tierra ha sido integrada en currículos escolares y universitarios en varios países. Costa Rica, Brasil, en México, por ejemplo, en México, en la universidad donde yo participo, está instrumentada en los posgrados de desarrollo sustentable, de ingeniería ambiental, está en la asignatura de ingeniería ambiental y estamos haciendo un gran esfuerzo por usarla como un marco transversal de la educación. Entonces, y pensando en la relación con los derechos de la madre tierra, pues la formación de nuevas generaciones con una visión biocéntrica y cosmocéntrica, pues ha servido de base para respaldar estas iniciativas jurídicas y sociales a favor de los derechos de la madre tierra. La educación ética y ecológica pues fortalece este cambio del paradigma necesario para la aceptación social y legal. Hay acciones comunitarias, hay otro caso, la ley ambiental para el desarrollo sustentable de Michoacán en el 2017 incorpora la Carta de la Tierra en el artículo 18 bis de la ley ambiental, donde incluye como parte del marco ético global
a la Carta de la Tierra, el marco ético que requiere la instrumentación de esta ley. Entonces, bueno, hay varios ejemplos, no quiero, me podría entretener en dar estas apreciaciones, pero quiero decirles que simplemente la Corte ha usado a la Carta de la Tierra como un referente para las resoluciones. Ya hay dos resoluciones de la Corte donde la Carta de la Tierra ha servido porque ha utilizado los principios universales, porque la Carta de la Tierra ya a estos momentos se plantea como un marco ético de principios universales y estos ya la Corte en México ya la está utilizando. Ya tenemos dos resoluciones donde se está usando la Carta de la Tierra para eso y esperamos que en otros países también se siga utilizando por ahí. Eh, el hecho de que hayamos tenido en la reunión de la celebración del 25 aniversario de la Carta de la Tierra el año pasado en La Haya, Holanda, es precisamente para hacer presencia y mantener esa alianza con la Corte de Derechos Humanos y que la Carta de la Tierra mantenga esa vigencia para poder señalar aquellos actos que no van acorde de la comunidad de la vida y de la visión que plantea la Carta de la Tierra. Muchísimas gracias, Mateo. Y creo que también ya respondiste esto de que la Carta de la Tierra puede ser precisamente una herramienta, ¿no? Muy poderosa, como bien lo acabas de comentar, como que tiene principios éticos, Y eh, claro, que pueden inspirar, pueden motivar, incluso pueden apoyar a todo este tema de educación ambiental que comentábamos, que es tan importante, ¿no? Y sobre todo este cambio de paradigma que buscamos, ¿no? Sobre todo en jóvenes, ¿no? En niños, jóvenes, en comunidades, por supuesto, y en todos los espacios donde podamos comenzar a que logremos a través de estos grandes instrumentos como la sí, Carta de la Tierra, a que nos relacionemos mejor con la naturaleza, ¿no? Que nos consideremos parte de ella, que de hecho somos naturaleza, todos los que estamos aquí. Y bueno, como última pregunta, esta nos interesa mucho como consejo, ya que les comparto, ya lo habían mencionado en algún momento, tenemos que hacer este año nuestra cumbre Madre Tierra Ciudad de México y pues nos gustaría mucho que el tema sea el reconocimiento a la Carta de la Tierra. Entonces, ¿cómo te imaginas, Mateo, ujú, que sí, pudiéramos hacer esto? Porque creemos es sumamente importante incluso hacerlo en una universidad. Pero tú, ¿cómo te lo imaginas? sí. Mira, pensando en tu pregunta anterior, brevemente decirles que la Carta de la Tierra es más que un documento, es una pedagogía viva, es un llamado ético que puede empoderar a comunidades, educadores y estudiantes para reconocer a la tierra como un sujeto de derecho y no solo como un objeto de explotación. Eso tú ya lo has dicho, Claudia. Entonces, su uso educativo puede sembrar una nueva cultura de respeto, justicia ecológica y esperanza activa. ¿Cómo imaginarnos que la cumbre de la Madre Tierra en el 2006 reconozca la Carta de la Tierra? Imaginar que el tema central de la cumbre de la Madre Tierra del 2026 sea el reconocimiento de la Carta de la Tierra, no solo es posible, sino profundamente necesario y desde luego gracias por abrir este espacio. Esta idea puede convertirse en un hito ético y político global que impulse una nueva narrativa, desde luego planetaria, en un momento de crisis y de inflexión histórica que estamos viviendo. Entonces sí hay reflexiones muy interesantes desde distintos planos. La Carta de la Tierra, más que una declaración, una brújula ética. Entonces, pues como he señalado anteriormente en varias conferencias, pues la Carta de la Tierra no busca ser una declaración universal jurídicamente vinculante, sino un referente ético operativo, capaz entonces de inspirar decisiones concretas en comunidades, gobiernos, escuelas, empresas y organizaciones multilaterales. Su fuerza reside precisamente en su legitimidad moral y en el proceso democrático y participativo que la vio nacer, con miles de voces en el mundo entero. Entonces, por ello, su reconocimiento en una cumbre como esta no sería un acto de diplomacia formal, sino un acto de conciencia y de voluntad colectiva.
Otro plano que podríamos imaginar es este, que la Carta de la Tierra completamente, más bien complementa y fortalece los marcos jurídicos emergentes sobre los derechos de la naturaleza, con una base ética profunda, integrada y sistemática. Y porque puede ser el faro educativo del diseño de las ciencias para el desarrollo sustentable. Ustedes saben, el año pasado se lanzó el diseño de las ciencias para el desarrollo sustentable. Entonces la Carta de la Tierra, pues, ayuda a traducir la ciencia en valores y decisiones, conectando los saberes técnicos, pues, con el corazón humano, algo que la ciencia por sí sola no ha logrado. Entonces, ¿por qué? Porque nos inspira una acción transformadora más allá del antropocentrismo. Entonces, ¿qué podría implicar este reconocimiento? Yo creo que este, una resolución de la cumbre que declare a la Carta de la Tierra como marco ético orientador, como una herramienta educativa clave, como una inspiración viva, pues puede promover acciones de lanzamiento de una campaña global para promover su lectura, estudios de implementación, el reconocimiento de las redes nacionales a trabajar con la Carta de la Tierra, compromisos de gobiernos locales y nacionales para firmar alianzas para la sustentabilidad, donde se promueva tanto los derechos de la madre tierra como la misma Carta de la Tierra, que los dos son un par consistente para la sustentabilidad. Entonces, pues la cumbre de la madre tierra puede ser el espacio donde la humanidad renueve su promesa con la vida y reconozca públicamente que no basta con metas numéricas y acuerdos técnicos. Necesitamos marcos éticos, conciencia y voluntad transformadora. Y entonces la Carta de la Tierra puede ser ese punto de encuentro. Y muy agradecido por pensar en este reconocimiento durante la cumbre. Muchísimas gracias, Mateo. Incluso también yo creo que la Carta de la Tierra nos puede ayudar mucho a algo que igualmente estamos apoyando para que Naciones Unidas por fin haga una resolución más contundente, porque ha incluido en sus otras resoluciones lo de hacer una asamblea de la Madre Tierra y queremos que esta asamblea se lleve a cabo cada 22 de abril, el Día de la Madre Tierra, justamente en la sede de Naciones Unidas. Uh -huh. Entonces, buscamos que México apoye, ¿no? Desde vaya, los que están, todos los representantes de nuestro gobierno que están en Naciones Unidas, como parte de ese equipo, pues que apoyen, ¿no? A empujar esta resolución y que también México tome el liderazgo ahora que ha cambiado el gobierno en Bolivia, que pues tuvimos mucho apoyo de Bolivia para empujar todas estas resoluciones, pues queremos que nuestro país tome la batuta y creo que la Carta de la Tierra puede ser, como bien dices, algo que empuje realmente a que esto se traduzca en acciones y que podamos seguir avanzando con este movimiento. Así que muchísimas gracias, Mateo. Teníamos unos Gracias. minutitos para preguntas, pero ya nos comimos un poquito de nuestro siguiente especialista. Digo, vamos a dar 2 minutitos. No sé si alguien quiera comentar algo rápidamente o preguntar algo. Tenemos poco tiempo para preguntas, pero abro para que sea pues una persona. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Yo, Claudia, Sí, adelante, José. Maestro Mateo, acá en Guerrero también el Congreso del Estado adoptó la Carta de la Tierra como marco ético para los planes de gobierno. No recuerdo la fecha, pero es letra muerta, ¿eh? Sí, Es la pregunta. Usted habla más de 300 municipios que ya han incorporado la Carta de la Tierra. La pregunta es, sí. ¿se está aplicando o simplemente letra muerta? La Carta de la Tierra depende de los liderazgos locales. Si promovió la gente que haya promovido la Carta de la Tierra en el Estado, en el caso de Guerrero, este, se está promoviendo, sí, yo tengo claro, en el ámbito educativo, pero no en el ámbito de decisiones políticas que se debe de tomar desde el gobierno. La Carta de la Tierra no ha explorado esta dimensión ética en las decisiones que toma el gobierno.
pero sí ha trabajado y ha avanzado en materia educativa. Ahí sí podemos observar, ahí nuestro punto focal que está en Guerrero, ha hecho un esfuerzo importante junto con la delegación de la Semarnat y con Arturo. Han trabajado muy bien, yo he asistido. El municipio que ha tenido un esfuerzo interesante ha sido ¿cómo se llama? Es municipio de Playa, eh, ¿cómo Playa, se llama? Acapulco, No, 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 es Acapulco. Coyuca, No, hasta acá, Petatlán, pegado a Michoacán, Zihuatanejo. Cihuatanejo. El municipio de Cihuatanejo ha hecho un esfuerzo muy interesante. Yo asistí a Cihuatanejo, estuve con la presidenta municipal, estuve visitando los esfuerzos y la verdad que me llevé una grata sorpresa de la instrumentación de la Carta de la Tierra en ese ámbito. Pero quiero decirles, son 3 años y la iniciativa que tiene la presidenta municipal, se va esta presidenta municipal, viene otro presidente, viene otro partido, y bueno, no quieren saber lo que hizo la anterior. Y eso hay que volver a trabajar con el nuevo movimiento de toma de decisiones de los municipios. Y para eso estamos. La gente que pasó por Carta de la Tierra, que aprobó desde el Cabildo Carta de la Tierra, pues ya sabe que tiene un instrumento un referente para tomar decisiones desde el nivel político, cómo usarlo como marco ético y también como un instrumento de ley blanda, pero también como instrumento educativo. Entonces, sí hay esfuerzos, pero ahí es donde la sociedad que fue testigo de la firma de una alianza como esta, pues es la que tiene que trabajar. La Carta de la Tierra no tiene una estructura para ir a fiscalizar o para ir a hacer una auditoría de congruencia con los principios de Carta de la Tierra. Es ahí donde la sociedad que formó parte de este movimiento para que el gobierno firmara su compromiso es la que tiene que actuar, es la que le tiene que señalar. Así que ahí donde te diría yo, José Gilberto, tú como sociedad haz un movimiento, hazle notar al gobierno de Guerrero que él firmó un compromiso con la Carta de la Tierra y que tiene que ser coherente y congruente con estos principios que plantea. No sé, la Carta de la Tierra es un movimiento ciudadano. Entonces, no es un movimiento de gobierno, es un movimiento ciudadano para transformar la manera en que estamos haciendo las cosas y la manera en que nos estamos tratando. Y somos nosotros la sociedad, así como lo hace el Consejo de los Derechos de la Madre Tierra, como lo hacemos las redes ambientales que estamos exigiendo, pues es así como lo tenemos que hacer, porque los gobiernos de manera unilateral difícilmente van a poder trabajar porque hay muchos intereses que los están presionando a ellos a actuar de una manera para favorecer ciertos intereses. Entonces, te quiero decir, prácticamente el 80% de los estados del país han firmado su compromiso, así como los municipios. Y hay gobernadores que hicieron buen papel, que utilizaron bien la Carta de la Tierra. Hay municipios que lo han hecho. Hay gobernadores que jamás solamente se tomaron la foto. Pero eso no nos importa. Nos importa es la presencia. Estamos en la etapa de presencia, de que la Carta de la Tierra esté, de que la Carta de la Tierra se divulgue, se conozca y que habrá en un momento en que alguna mente amorosa de la naturaleza rescate y diga, aquí está la solución. Muchas gracias, Mateo. Y justo bien lo comentaste. Nosotros como Consejo de Guardianes de la Naturaleza somos precisamente los representantes de todos los actores de la sociedad civil, ¿no? Que tenemos un propósito claro, la implementación de los derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra y por supuesto los principios de la Carta de la Tierra son parte de este movimiento. Así que nuevamente muchas gracias por estar en este conversatorio.